cosas de la vida es difícil no sonreír. Hay que sonreír porque si usted no sonríe de las cosas, aun cuando le vaya mal, usted tiene que sonreír, porque si no sonríe, mire, yo que le cuento, yo conocí a uno que no sonreía y la gente después lo hizo sonreír como quiso, porque empezaron a decir que cara seria, esconde secretos. Secretos no hay, porque aquí tengo el libro de La rebelión de los tejones, escrito por nuestro estimado periodista zuliano Leoceni García. Yo generalmente les confieso que difícilmente me dedico mucho tiempo a la lectura de estos libros, pero de verdad que bien vale la pena leerlo, porque está muy bien estructurado el libro, y además bien vale la pena en estos tiempos de dificultades tratar de buscar una opinión interesante en la literatura escrita en Venezuela en los últimos años. Yo les recomiendo que busquen La rebelión de los tejones, escrito por Leoceni García, que ha tenido tantos periódicos y tantas revistas, pero que supera al Grupo de Armas y a Últimas Noticias. Pero bueno, dicho esto, aquí está a mi lado Javier Rovira. No es que él se haya incorporado a la pata del colibrí, porque el colibrí ya no puede tener más patas, pero Rovira es nuestro invitado, licenciado en Comunicación Social, es magíster en Historia y es profesor universitario y director del periódico Primicia 24. Bueno, Javier es zuliano, ustedes lo conocen. Él va a conversar con nosotros y nosotros vamos a tratar de que él nos diga las cosas que él sabe y que nosotros desconocemos. Javier es un analista político, según lo que me han contado a mí las personas que saben que venía al programa y me dijeron que es bueno como analista político, y entonces que se presente él. Preséntate tú, Javier. Bueno, antes de presentarme, agradecer la invitación a este grupo de comunicadores, opinadores, periodistas y locutores. Aquí pueden decir jodedores también. Y jodedores. Sí. Falta un jodedor que Darwin Chávez, pero no quiere joder los sábados. Que hacen de la dinámica comunicacional, sobre todo en el tema político, una excelente alternativa para todos los públicos, porque creo que ese es el interés, que se vea en todos los públicos. Estamos en Primicia 24, un periódico muy importante, con mucho poder en Caracas, con una plataforma de visitas y con una plataforma de periodistas, la más grande del país, 25 periodistas en línea trabajando todos los días para hacer noticias, pero a la vez estamos dirigiendo Comunicometría, que es una empresa que tiene más de 15 años en el mundo de la estadística, del análisis de conductas políticas y de la asesoría de imagen. Y eso nos da cierto background y cierta presencia en el mundo de la comunicación política y en el mundo de la dinámica electoral. Bien, hay elecciones, Javier. Tú las conoces, sabes que hay elecciones, sabes lo que está pasando. Danos tu impresión, porque usted estaba aquí cuando nosotros comenzamos a pulsar un poco la opinión de la gente que nos acompaña hoy. ¿Qué crees tú de verdad que va a pasar en estas elecciones? ¿Va a participar mucha gente? ¿Va a haber una abstención brutal, como muchos visualizan eso? Yo creo que sí, que el marco de la abstención está presente. Creo que de los dos grupos está polarizado la elección. Hay un grupo que tiene una maquinaria que está mucho más adoctrinado y que tiene una conducta electoral partiendo de un entendimiento que es muy claro y que la oposición desconoce del chavismo, que no lo entiende como comunidad emocional, sino que lo enfrenta como ideología o como doctrina política. Y ese error que se ha repetido desde hace 15 años, cuando esa comunidad emocional dirigida por un líder carismático mesiánico les da identidad política y convierte esos tres elementos en una cultura política, lo han sabido enmarcar aún con un sucesor que no tiene ni el carisma ni la identidad del líder. Esa estructura tiene más posibilidad de no abstenerse. Y la otra estructura que representa, en el caso del Estado Zulia, que ustedes han venido debatiendo con mucho conocimiento porque viven acá en la ciudad y en el Estado, se empieza a ver cómo se empieza a disgregar. La comunidad emocional, mientras la atacan, se agrupa. La comunidad emocional, que tiene los valores que le dio Hugo Chávez Frías como líder mesiánico carismático y con la identidad política cultural a través de una iconografía histórica, le ha permitido tener una subsistencia y una coherencia. Esa coherencia se va a llevar y se va a sostener en la conducta electoral en el proceso del voto. Ahora, pero no nos terminas de decir mucho.
porque me agrada el concepto de comunidad emocional frente a lo que llamaríamos una comunidad política. Y están enfrentados a las dos opciones. Una, al unirse, se garantiza por lo menos una votación segura. Pero segura que no solamente tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el asistencialismo y el clientelismo del gobierno, que lo va a poner en el ambiente. Pero el gobierno no tiene la misma cantidad de dinero y de posibilidades que tenía en las elecciones de gobernador, ni le son tan importantes estas como aquellas, a pesar de que yo creo que el gobierno va a ganar una gran cantidad, va a ganar más alcaldías que las que ya tiene, estoy seguro de eso. Pero además, las elecciones de gobernador sirvieron un poco para enviar al mundo un mensaje de que nosotros somos la mayoría y que perdimos unas elecciones parlamentarias por una circunstancia. Los errores de la oposición no los analicemos ahora, pero ese mensaje no fue captado afuera porque la gente enseguida se dio cuenta que al no cuidar la forma fue muy evidente que hubo fraude. Un fraude no concebido como que te quitaron los votos que tú sacaste, sino una situación continuada que dio origen a un resultado. El gobierno no pudo vender esa idea. El gobierno tiene profundos problemas económicos más graves que lo que la gente puede estarse imaginando. Y comunicacionales, porque si no pudo vender esa idea. Pero no lo pudo vender porque en el mundo no le van a comprar eso, porque no vaya gesto. Es más, y creo que además el gobierno ha fallado en cuanto a tener los asesores necesarios. Los asesores que le digan, mira, vamos a hacer esto. Por ejemplo, sale Goycochea y dice, yo salí porque me dieron la opción de salir y ser candidato. Lo dije, a mí me pareció un ejercicio de franquismo. Válido. Pero hay gestos que el gobierno podía hacer sin necesidad de ir a diálogo. Por ejemplo, mejorar la calidad de los presos en la tumba. Facilitar a los presos, está bien, preso no quites delito, pero nosotros te vamos a dar garantía de que tú vas a seguir viviendo bien preso. Es decir, deja de escapar a Ledesma, o Ledesma se escapa, pero no le genera al gobierno absolutamente nada, al contrario. Las primeras reacciones de Maduro y compañía son unas reacciones de burla, que no se sabe si era una risa nerviosa o era tratando de hacer ver que este se fue porque yo lo dejaron ir. Es decir, un tema que por cierto pudiéramos también tratar con Javier. Sí, hay un fraccionamiento en la salida de Ledesma, producto de los propios problemas del chavismo, pero me interesa lo que dice Javier, porque entiendo yo que tú manejas el concepto de liderazgo, el latinoamericano. Lloran por él, sufren por él, pero votan por él. Es decir, el lazo afectivo, el lazo emocional, es como la frontera de ese chavismo que pudiera estar pasando hambre, pudiera estar viviendo esa necesidad que dice el profesor Francisco, pero que igualito el gobierno ha logrado mantener esa como una comunidad. La palabra comunidad en el derecho es distinta a la palabra sociedad, porque la comunidad tiene un lazo psicológico, afectivo, sentimental superior en el derecho y en la sociología, superior al de sociedad. Y eso pudiera explicar un poco lo del chavismo, porque la oposición, como bien apunta el profesor Francisco, es mayoría, pero una mayoría fraccionada, mientras que el chavismo es minoría, pero una minoría mira, unida. Me voy a permitir, hay un teórico de la sociología y la comunicación política que es Maffezzoli, y leo esto rápido. El poder necesita revertirse de una aureola simbólica para alcanzar la dominación de uno y una sumisión voluntaria de otro. Ahí está el secreto. Pero ese secreto, que es en lo comunicacional y en el valor del comportamiento de la sociología, tiene además una estructura de poder mucho más significativa, que no se puede hacer desde la perspectiva del análisis político, sino desde la perspectiva del análisis histórico. Si hay algo que hoy día engrandece a algunos teóricos históricos, como Domingo Irwin, es entender que estamos frente a un gobierno militarista. Y si nosotros nos llevamos al debate, que no solamente es la tesis del profesor Domingo Irwin, sino que es una tesis que han mantenido otros colegas historiadores, entender eso, cómo se agrupa la sociedad, la comunidad emocional a través de estrategia de rendimiento, optimización, organización militar. Claro. Allí hay un secreto importantísimo de la estructura del partido de gobierno, que es la consecuencia, lo que yo asomo robándome las palabras del profesor Butó, el gobierno militarista, pretoriano, corporativo, populista. Además es que históricamente somos un pueblo más acostumbrado a lo militar
que a lo civil, aunque parezca mentira. Ahora, Rudy, fíjate una cosa, ¿no? También te queríamos conversar contigo porque como tienes un conocimiento de la forma del manejo, por ejemplo, de una campaña electoral, estuviste con Omar Prieto en algunos momentos trabajando, ¿no? Sí, vale. ¿Cómo estás viendo ahora esa campaña en la que participaste con esta campaña mucho más grande? ¿No estás participando? No estoy participando, primero por las obligaciones tan importantes y radicarnos en Caracas. Omar Prieto es un candidato con muchos valores y con muchas potencialidades. Un hombre disciplinado, un hombre que se ha sostenido en el discurso, un hombre que trabaja una línea y un hombre que sabe organizar en lo municipal. Yo creo que una de sus debilidades en esta coyuntura es organizar sobre lo estatal. Germán Cardoso Evalué siempre hablaba de regiones y de subregiones, y los acontecimientos que pasan en la zona geográfica y cultural costa oriental del lago no son iguales a las de Machique y Perijá, no son igualitas a las del sur del lago, no son igualitas a las de La Guajira y no son igualitas a las de Maracaibo o la de la Gran Maracaibo. Hay un comportamiento, una conducta, un estilo, una forma de ver la vida diferente al del Maracaibo Este que el del Maracaibo Centro y diferente al del San Francisco. Eso también tiene que ver mucho con la organización. Yo creo que Omar Prieto es una joya importantísima, con mucha capacidad, con mucho brillo, con mucha estrategia en lo municipal. De hecho, si uno se pone a analizar cómo ha manejado San Francisco, él ha manejado solamente con mucha inteligencia una estructura desde el centro y no le ha importado la periferia. Cuando dice el centro de San ¿dónde pasa la reina? La Sierra Maestra, la Coromoto, el Manzanillo, Corazón de Jesús, Lorenzo de San Francisco. Eso excelente. Pero cuando tú vas esa inteligencia al bajo, podemos llamarla mano férrea, mano dura. es una inteligencia que le ha permitido posicionarse con líneas temáticas diferentes a otros alcaldes en ejercicio. Le ha permitido posicionarse como autoridad política frente a otros alcaldes en ejercicio, porque innova y tiene una dinámica comunicacional que es noticia a partir de hechos muy simples como asfaltar, de hechos muy simples como hacer una cancha. Él tiene muy buena pegada en lo municipal. Yo creo que él tiene un problema grave que es en cuanto a lo regional. ¿Cómo es visto? A lo regional. Yo creo que ahí está su pero fíjate lo problema. siguiente, él cuando llega a burgomaestre de San Francisco, él no era nada. Y llegó producto de una división. Y aprende cómo gobernar. Y genera políticas y teorías para cómo gobernar. Es de suponer que si es candidato a gobernador, los mismos asesores o mejores asesores le permitirán llegar mucho más lejos a lo estatal. Sí, que creo que lo que es una falla en este momento pudiera ser subsanada de ganar la gobernación del Estado. Pero a eso que tú dices, la gente reacciona. Tú tienes que sumarle a eso, perdóname que te interrumpa, el momento histórico de la sociedad y la economía en el 2008, con el momento histórico de la sociedad, la economía en el 2017. Son dos planteamientos totalmente diferentes. Cuando Chávez Fría hace de la política un contacto, un face to face, está dándole el valor de el acercamiento, el reconocimiento y el posicionamiento no solamente a la doctrina política o al pensamiento, sino a la persona. Esa carrera en el tiempo a Omar no le da, pero con una economía favorable. Si tú tienes solucionado tu problema de pan, de arepa y de medicina, tú puedes salir a ver el candidato que está por el frente. Pero si tú tienes que salir a recorrer 300 farmacias para conseguir un medicamento, cuando pase el candidato al frente, le vas a sacar en la madre. Va a manejar Omar Prieto entonces el Zulia como Maduro maneja Venezuela. Es la foto de Maduro, de Omar manejando un autobús como Maduro, lo que nos está diciendo es: voy a manejar el Zulia como maneja Maduro Venezuela. Entonces se lo está poniendo en la boca del elemento informativo y lo está posicionando como un elemento para el chavismo. Para el chavismo. Okay, entonces el disciplinado que va a votar siempre. Bueno, entonces por eso que ellos empiezan a hablar de traición
porque le empiezan a hablar al chavismo, solamente al chavismo, y que no me traiciones, y que la traición es pecado, y que la traición es aquello. Aquel lenguaje tiene que ver nada más para el chavismo. ¿Por qué? Porque el chavismo sale a votar militarmente, mientras que en la oposición se están dando problemas de división o de abstención, etcétera. Volvemos a lo que yo dije al comienzo del programa, que esto va a ser una elección que se van a resolver con las máquinas. Sí, pero un segundito, porque yo no terminé la idea que tenía expresada. Disculpa, Francisco. El asunto es que aún así, habiendo generado un comportamiento político en la región, en la subregión donde él está, sin embargo, para lograrlo, Omar se vio obligado a tener que sentir que generando un poco de miedo en sus opositores, en sus adversarios, lo convirtió en una ventaja allá. Resulta que por mucho tiempo él era Omar Prieto. ¿De acuerdo? Omar Prieto. El tipo, cuando decía Omar Prieto, decía, bueno, ese es el tipo que tú no te puedes meter con él porque te va mal. Resulta que cuando va a una elección regional, eso que antes le era bien, lo empieza a perjudicar, al punto que ya él no es Omar Prieto, sino el economista Omar Prieto, como si eso es mío. El economista Omar Prieto es mío. En la primera cuña que nosotros hicimos, que yo me traigo al talento de León Magno Montiel, yo impongo a Omar Prieto, porque no solamente nosotros, Omar, se lo traje de la oposición. A León Magno, bueno, me lo traje de la oposición, pero es que yo quiero que me lo trajiste, porque yo me traje a mi mujer de la continente del lago. De acuerdo, ella vivía allá. ¿Qué emisora estaba León en esa época? Creo que en Urbe en la 97. Lo sacaste de Urbe. Lo saqué de Urbe y lo sacó de la oposición y se lo llevó para el chavismo. Hicimos 4 castings y el que más me gustó fue León Magno. En esa primera cuña que hace Omar Prieto en esa elección, sí, me acordé, Omar Prieto, que nosotros hacemos, eso lo vimos en la campaña de Obama, una narrativa acerca de la vida de Omar Prieto con sus logros. Él había sido deportista, profesor en un liceo de taekwondo, había sido profesor de educación física, había sido egresado de la Universidad del Zulia, había trabajado si no me equivoco, en Johnson & Johnson como visitador médico, y rescatamos vendía eso, plasma de sangre, rescatamos eso y lo propusimos. Además con otras variables como buen hijo, buen vecino. Sí, por eso, pero entonces yo digo lo siguiente, pero eso no es nuevo, eso es del 2008. Pero fíjate tú lo siguiente, ¿no? Porque muy loable que vendiera plasma y muy loable que trabajara en la empresa privada. Su mamá creo que estaba relacionada con Copel. Una empresa del imperio. Esa clase de media un poquito para arriba. Pero resulta, muy buena casa. Resulta que a Prieto nadie lo ve como el buen hijo, como el buen padre, sino a la gente ve a Prieto con miedo. ¿Por qué? Porque hoy, y yo estoy casi convencido que ese elemento del miedo con que venga Omar no es inducido por una campaña electoral. No, pero ¿Por qué la gente percibe cuando te hablan de Prieto? Sí. Te dicen, yo le tengo miedo a Prieto. Es más, yo reivindico lo que dijo Arenas un día aquí, que él estaba con... Pero Arenas es un tipo de poca seriedad, que no lo puede tomar en cuenta. Pero el tipo dijo una cosa como esta, dijo, yo escribí un artículo y no dije más cosas por miedo. ¿Por miedo a Prieto? Yo escribí un artículo y no dije más cosas por miedo. Y yo le dije, yo no soy capaz de decir lo que tú escribiste por miedo. Entonces, ¿por qué si tú diseñas una campaña, cómo es que ese elemento se cuela y es hoy, digamos, el principal elemento contra Prieto hoy? Es que la gente le tiene miedo a lo que va a hacer. Y creo que en San Francisco ese miedo dio resultados. Y creo que es una línea temática constante en quien lo adversa. Pero la experiencia personal con Omar es gratificante. Yo creo que él es un trabajador, un tipo que entiende la política, un tipo que sabe estructurar desde lo municipal. No me atrevería, y creo que las ideas de anexarle elementos que ha tenido Victoria en su campaña municipal, en su campaña regional, yo no los hubiese utilizado. Yo quiero decir esto de Omar. Omar es amigo, es mi amigo. Puedo decir que Omar es mi amigo. Omar Prieto se vende, lo que tú estás diciendo, yo siempre lo he dicho, creo que una vez se lo dije también en el programa de Damas. Omar Prieto se vende como radical y ha
¿cómo se hizo en Capitalizado. Ha capitalizado, así, eso le ha dado dividendo político en San Francisco. Pero siempre lo han asociado con mafias y con identidad. No, yo tampoco puedo decir eso. Una variable fundamental que es la identidad. Ok, Porque la identidad lleva a dar recordación. para el chavista, Omar como Diosdado es el jodido, el fuerte, el que cuando decía Chávez, hago esto, es el fuerte. Se ha vendido así, pero Omar es menos radical que Luis Caldera. Si hay un tipo intransigente, radical, Esa opinión. comunista, es Luis Caldera. Es Luis Caldera. Omar es un tipo. Por eso yo dije en alguna oportunidad que Omar es la visión deformada de Manuel Rosales. Omar es capaz de sentarse con quien sea, de conversar con quien sea, de negociar con quien sea. Tenía un líder de COPEI de concejal, lo tenía Mano Derecha. Todavía tiene a Benito Quintero, Benito Veneno, que le decimos nosotros, que es su máximo asesor, amigo mío, Giovanni Abaticho. Ya no están en todas partes, ¿eh? Sí. Como ya no están en todas partes. Bueno, la diáspora. Entonces, fíjate que, pero eso le ha dado, yo creo que le ha dado dividendo. Ahora, tomando lo que dice Rovira, eso que manejó él municipalmente, si lo extrapolamos, estadalmente no le va a dar. Yo tengo un tema sobre el que quiero insistir. Es que justamente. No, ya te lo voy a dar la palabra. Lo que yo quiero es lo siguiente. Te tienen discriminado. Siempre, no es la primera vez. No está discriminado, pero si mientras más interrumpimos, más tiempo perdemos. Yo lo que quiero es que trabajemos el kit del asunto, que es el miedo a Prieto. El miedo, por eso, porque tú dices que no hay que tenerle miedo. Tú dices, no hay que tenerle miedo, porque Prieto, miedo hay que tenerle. Es pana, digo, que el Dios es pana. Está bien, pero hay que tenerle miedo a Luis Caldera. Y la gente no percibe a Luis Caldera. Bueno, también es lo que estamos hablando. Lo que voy es al miedo que Prieto Por las amenazas. Pero Mira, la es que esa percepción que tiene la gente no es gratis. Claro. Eso es la que la gente lo percibe, porque lo transmite, porque lo es o no lo es. Ese es el quiz del asunto, es lo que la gente tendrá que analizar. Déjame terminar. Cuando yo decía que si Prieto es capaz de manejar al Zulia como manejó San Francisco, como maneja Maduro el país, es que el país va a continuar entonces en la miseria, en la pobreza, en los gravísimos problemas de salud, en los gravísimos problemas de educación. Oscar, o sea, ¿cómo va a resolver el problema del aeropuerto La Chinita, que es competencia del mar? El problema No lo ha podido. que no lo ha podido resolver. No llega, porque ya el problema nacional, o sea, el problema no es nacional, capaz, no lo lo que yo arropa, entiendo de lo que lo tú dices, arropa, Javier, lo es que arropa. no es capaz Prieto de poder manejar el Estado, le queda grande el Estado. No es Él capaz. llegó a su límite manejando San Francisco, y de San Francisco lo que manejó fue el corazón de San Francisco, más la periferia la dejó abandonada. Ronald Rodríguez. Yo lo que quiero puntualizar es que quien ha fracasado en el municipio de San Francisco con respecto a Omar Prieto ha sido precisamente la oposición Eso es buen punto. en el municipio, Eso porque es buen no han sido capaces de destruir el mito que se ha generado en torno a la gestión de Omar Prieto, porque no es verdad. Te felicito, hermano. Excelente. No es verdad que el cementerio Jardín de la Chinita está mejor ahora que antes. No es verdad. Lo regresaron. Sí, lo regresaron. Porque no pudieron con él. Pero lo regresaron, no pudieron con destruido. él. Pero no, el otro cementerio, el que está al lado, que es un cementerio municipal, la dignidad de los cadáveres ahí enterrados se perdió totalmente. Tal cual como el corazón de Jesús aquí. Las calles del municipio de San Francisco son unas calles ahuecadas. Los 52 camiones que se le entregaron para la recolección de basura están desaparecidos, y hoy día se recoge la basura a través de unos carricochos chinos que Le quitó el área verde a todas las villas. Inclusive el mito de Polisur. Es más, les voy a decir una cosa, mito con Polisur. todo el problema que se ha hablado de la basura aquí en Maracaibo por el tema de Belín, aquí en Maracaibo no se ha hecho lo que se hizo en el municipio, en la parroquia Los Cortijos del municipio de San Francisco, que los habitantes lanzaron la basura a la calle porque no se la recogía. Polisur. El único que ha enfrentado es Gustavo Fernández. Te felicito, hermano. Tienes razón. Polisur. Así que el gran fracaso del municipio de San Francisco ha sido la oposición allá, que no ha sido capaz de pararse enfrente a la gestión del alcalde. El único que se le ha parado enfrente es Gustavo Fernández. José Luis Pirela ha callado, que se la tira de muy macho,
¿Qué ha hecho José Luis Pirela de verdad, más allá del discurso y de la rueda de prensa? Amigo, ¿Qué ha hecho contra Omar? Caiga quien caiga, nos vamos a una pausa y venimos vamos a un Un segmento más, tenemos un segmento Te más. felicito, hermano, también.